No sé si fue por casualidad o porque alguien lo planeó, pero aquella noche empezó algo que nunca terminó del todo. En 2006 yo trabajaba en la zona de bares cerca del centro de Mérida. Esa parte de la ciudad tiene un calor diferente, como pegajoso, incluso de noche. Luces amarillas de postes viejos, calles con el asfalto cuarteado y el olor mezclado de comida callejera y basura acumulada. Llevaba casi 3 años en lo mismo, así que conocía las caras y las rutinas de los clientes habituales. Él no era uno de ellos. Llegó solo, bien vestido, pero con una forma de mirar como si esperara que lo reconocieran o que lo vieran con la persona equivocada. Me habló poco, casi murmurando, y aceptó ir a un motel cercano sin negociar demasiado. Pagó por adelantado. En el cuarto no hubo conversación. Todo fue rápido, casi mecánico. Él parecía más preocupado por el reloj que por mí. Y lo raro fue cómo se fue. No me miró, no dijo nada, solo recogió su ropa y salió, dejando sobre la mesa un anillo grueso, de oro opaco, con un grabado diminuto. No me di cuenta hasta que terminé de vestirme. Pensé en salir a buscarlo, pero ya había desaparecido. Lo guardé en una cajita con otras cosas que a veces los clientes olvidaban. 2 noches después, estaba de regreso en la calle. No llovía, pero el aire estaba pesado y había menos gente de lo normal. Entre las luces y las sombras, vi a una mujer acercarse. Alta, piel muy clara, ojos que no parpadeaban. Llevaba un vestido sencillo, pero su forma de caminar, como si no tuviera prisa y al mismo tiempo supiera exactamente a dónde iba. Se paró frente a mí y me preguntó con una voz seca: ¿conoces a Rodrigo? El nombre me sonó, pero fingí que no. Entonces metió la mano en el bolso, sacó el anillo y me lo mostró. Este no es tuyo, es de mi esposo. No sonrió, no esperó respuesta. Me lo dejó en la mano y se alejó caminando igual de lento. Me quedé ahí, con el anillo caliente, como si lo hubiera tenido guardado junto a su piel. Esa misma noche, al llegar a mi casa, encontré la cerradura cubierta de algo duro, como cera seca. Tardé varios minutos en abrir, forzando la llave hasta que se partió un pedazo de esa masa amarillenta. No tenía sentido. La mañana siguiente fue peor. Todas las plantas de mi balcón, que hasta el día anterior estaban verdes, amanecieron quebradizas, como si hubieran pasado semanas sin agua. Quise ignorarlo, pero 2 días después encontré en la entrada de mi puerta una bolsa plástica con carne cruda, cubierta de sal gruesa y granos de pimienta. No era solo el asco, era la sensación de que alguien había estado ahí, tan cerca de mi puerta, y que había dejado eso como un mensaje. En la calle, los clientes empezaron a escasear. Uno que me conocía de años me vio de lejos, dudó y terminó cruzando al otro lado de la acera. Otro, que siempre bromeaba conmigo, se acercó solo para decir que había escuchado cosas y que mejor no nos viéramos más. No me explicó nada, pero la forma en que evitó mirarme me dejó claro que no iba a insistir. Para entonces, el anillo ya no estaba en mi casa. Lo tiré a una alcantarilla una tarde, después de pasar horas pensando en él. Sentí un alivio momentáneo, pero esa noche llegó algo nuevo. Me desperté de golpe con un olor fuerte, dulce, como a miel quemada. No venía de la calle ni de la cocina. Era como si estuviera impregnado en el aire del cuarto. Me quedé sentada en la cama, escuchando nada. Ni los ruidos de la calle, ni los perros de siempre. Solo ese silencio espeso que me hizo sentir que había alguien parado en la oscuridad, mirándome. No encendí la luz. Me quedé así, con la respiración corta, hasta que el olor se fue desvaneciendo, pero no dormí más. Después de aquella noche, dormir se volvió complicado. No importaba cuán cansada estuviera, siempre terminaba despertando en la madrugada con esa sensación, como si alguien estuviera de pie en la esquina del cuarto. A veces el olor dulce estaba ahí, otras no, pero la inquietud era la misma.
En la calle, las cosas empeoraron. Los pocos clientes que quedaban empezaron a evitarme. No decían por qué, solo notaba cómo cambiaban de dirección, o se quedaban inmóviles unos segundos y luego seguían como si no me hubieran visto. Una tarde me crucé con Leti, una de las mujeres más antiguas de la zona. Me preguntó si estaba bien y no sé por qué. Terminé contándole lo del anillo, la esposa, la cera en la puerta, las plantas y la carne. Ella me escuchó sin interrumpir, pero su cara se puso seria. «Si es quien yo creo», me dijo bajando la voz, «no la busques. No hables de esto con nadie más. Y si puedes, cambia de casa y deja de trabajar un tiempo». Me quedé con esa frase clavada. No le pedí explicaciones. Supongo que no quería oírlas. A los pocos días encontré en el marco de mi puerta algo que me hizo decidirme. 3 clavos oxidados, clavados en línea recta, y junto a ellos una pequeña mancha oscura que no quise mirar demasiado. No era un accidente. Alguien lo había hecho con intención. Esa misma semana empaqué lo poco que tenía y me fui a rentar un cuarto en otro barrio, lejos del centro. Dejé de salir de noche, cambié de número. Durante meses viví en silencio, sin decirle a nadie dónde estaba. Y aún así, a veces, en la madrugada, el olor aparecía. No fuerte, no como antes, pero lo suficiente para despertarme y dejarme sentada en la cama, mirando hacia la puerta cerrada. Con el tiempo volví a trabajar, pero con más cuidado. Nunca acepté a nadie que llegara demasiado nervioso o que evitara decir su nombre. Y si sentía que algo no estaba bien, me iba. Han pasado más de 10 años. Vivo en otra ciudad, con otro trabajo, otra vida, pero no hay forma de borrar lo que pasó. Porque cada cierto tiempo, cuando menos lo espero, ese olor dulce regresa y todo mi cuerpo se tensa como aquella primera noche. Nunca supe si se detuvo o si solo me dejó vivir para que recordara. Algunas historias se terminan, pero otras te siguen a donde vayas. En Cuentos Sombrios las vas a escuchar todas. Suscríbete. Esa noche yo no estaba pensando en nada raro, solo en terminar unas cuantas carreras más antes de irme a casa. Eran poco más de las 9 y me salió un servicio en la pantalla. Luz M, punto de recogida en una colonia residencial, un poco retirada del centro. Me pareció bien. Esas zonas a esa hora son tranquilas, sin tráfico ni ruido. El GPS marcaba 20 minutos, pero no contaba con que en la avenida principal había un tramo bloqueado por obras. Tuve que desviarme por calles más angostas, sin comercios, apenas algún poste encendido. La aplicación me llevó dando vueltas por cuadras que no conocía bien. En varias, ni siquiera vi gente caminando. Solo algún perro callejero atravesando lento y el eco de mis llantas en el pavimento. Llegué a la calle indicada. Casas de 2 pisos, con bardas altas y casi todas las ventanas apagadas. La de la dirección que me dio la app estaba igual, excepto por una luz encendida en el piso de arriba. No era una lámpara de techo. Parecía más bien un foco de buró, porque alumbraba apenas una esquina de la ventana. Me estacioné justo enfrente, dejando el motor encendido. Y ahí la vi. Una silueta, un hombre, de lado, completamente quieto. No distinguía su cara, solo el contorno, hombros rectos, brazos pegados al cuerpo, como mirando hacia dentro del cuarto. No se movía, ni siquiera parecía darse cuenta de que yo estaba ahí. En la aplicación, el viaje aparecía como pasajero en camino, así que supuse que la señora bajaría en cualquier momento. Pasaron 2 minutos, 3, 5, miraba el portón, luego el retrovisor, luego otra vez la ventana. El tipo seguía ahí, idéntico, inmóvil. Entonces me llegó un mensaje por el chat de la app. Esperé un poco más. Pensé que quizá estaba buscando algo antes de salir,
así que contesté con un ok rápido. Medio minuto después otro mensaje. Puede entrar por el portón lateral, es más fácil. Eso me sonó raro. Nosotros no entramos a las propiedades por política de la empresa, y menos si es de noche. Le respondí que no podía. No hubo réplica. Un minuto después, el viaje fue cancelado. Me quedé mirando el celular, viendo cómo la dirección desaparecía de la pantalla. Subí el volumen de la radio para romper el silencio y arranqué despacio hasta doblar en la esquina. No vi a nadie salir ni entrar en esa calle. Ni el hombre de la ventana se movió mientras me iba. En ese momento, lo único que pensé fue que había perdido tiempo y que esa carrera me iba a afectar en las estadísticas. Ni por la cabeza me pasó que algo más estuviera pasando ahí dentro. A la mañana siguiente, todavía estaba medio dormido cuando escuché que tocaban fuerte en la puerta. No esperaba a nadie. Me asomé por la ventana y vi a dos hombres. Uno con uniforme de la policía municipal y otro de civil, pero con una carpeta en la mano. Abrí. El uniformado habló primero. ¿Es usted Jorge Ramírez? Asentí y me pidió si podía responder unas preguntas. El otro sacó una foto impresa. Era la fachada de la casa donde estuve la noche anterior. ¿Estuvo usted aquí ayer por la noche alrededor de las 9:30? Les dije que sí, que había ido por un viaje de la aplicación, pero se canceló. Entonces el de civil me soltó. La señora que vivía ahí fue encontrada sin vida anoche, poco después de esa hora. Me quedé callado. Ellos me observaban, como esperando alguna reacción. Les conté lo que vi. La luz encendida en la ventana de arriba, la silueta de un hombre, los mensajes que me pidieron esperar y luego entrar por el portón lateral. El policía anotaba todo sin mirarme a la cara. Cuando terminé, el de civil levantó la vista. Esa mujer vivía sola. Me quedé mirándolo, esperando que agregara algo. No hay registro de que nadie más entrara o saliera por la puerta principal, salvo usted, estacionado unos minutos frente a la casa. No supe qué decir. Aclaré que nunca me bajé del auto y que no crucé el portón. El uniformado me pidió el teléfono para revisar el historial de mensajes de la app. Tomó fotos a la pantalla y me lo devolvió. Antes de irse, me dijeron que si recordaba cualquier otro detalle, por mínimo que fuera, debía llamarlos. Cerré la puerta y me quedé parado en la sala, repasando en la cabeza la escena. La luz, el silencio, ese hombre inmóvil en la ventana. Intenté convencerme de que quizá había sido un reflejo o alguna sombra, pero no, yo lo vi. Esa noche volví a trabajar, y aunque la aplicación me mandó a varias colonias alejadas, en cada calle tranquila donde vi una luz encendida en un segundo piso, sentí la misma presión en el pecho. Aceleraba sin pensarlo. A veces pienso que esa noche alguien más me estaba usando para salir, pero nunca llegó a hacerlo. No sé si lo que voy a contar fue una coincidencia o si algo me estaba esperando esa noche. Han pasado más de 20 años y todavía puedo cerrar los ojos y sentir el frío en la espalda, como si lo tuviera otra vez detrás de mí. Yo tenía 15 años y vivía en un pueblo pequeño, a unos kilómetros de Morelia. Esa noche de invierno me quedé más tiempo de lo normal en casa de mi primo. Jugábamos en la consola, escuchábamos música, hasta que me di cuenta de que eran casi las 11. Para mi mamá eso ya era tarde. Decidí regresar en bicicleta por el camino más corto, la terracería que cruza un milpa y luego un tramo de monte bajo. No había luz pública. Lo único que iluminaba era la luna y ni siquiera estaba llena. Apenas lo suficiente para ver el camino como una franja más clara entre la oscuridad. El frío estaba raro, más fuerte de lo que es normal por aquí. Sentía los dedos entumidos en el manubrio y el aire me cortaba la cara.
A lo lejos, la neblina empezaba a bajar como un humo blanco sobre el maizal, y yo apreté el paso para llegar antes de que cubriera todo. Al entrar al tramo de monte, me di cuenta de algo que todavía me incomoda recordar: el silencio. No era el silencio normal del campo. Este era seco, como si algo hubiera apagado todo. Ni grillos, ni hojas moviéndose, ni el sonido del viento que venía sintiendo hace unos minutos. Lo único que escuchaba era el golpeteo de la cadena de la bici y el ruido de las llantas sobre las piedras. Pedaleé un poco más y fue ahí cuando lo vi. A unos 20 metros, justo donde la neblina empezaba a espesarse, algo cruzó la terracería. Al principio pensé que era un perro, pero no, era más alto. Tampoco se movía como una persona. Iba encorvado y de vez en cuando parecía apoyarse con las manos en el suelo para avanzar. Me quedé quieto, con un pie en el piso y el otro en el pedal, sin saber si dar la vuelta o esperar a que se fuera. Lo extraño fue que se detuvo en medio del camino, como si supiera que yo estaba ahí. Giró la cabeza, pero la giró demasiado. No me acerqué lo suficiente para verle la cara. Estaba en sombra, pero los ojos, esos ojos, reflejaban la poca luz que había, como dos puntitos brillando en la niebla. Sentí un escalofrío que me bajó desde la nuca hasta la espalda baja. No pensé, simplemente me subí al pedal y arranqué lo más rápido que pude, pero el silencio seguía, y entre mi respiración y el ruido de la bicicleta empecé a escuchar algo más. Pasos, no pasos firmes, sino un golpeteo irregular, como si alguien o algo se moviera por entre el monte a mi lado. No quise mirar, tenía la sensación de que, si volteaba, lo iba a ver demasiado cerca. Seguí pedaleando con las piernas ardiendo y el corazón golpeando en las sienes. La neblina ya estaba sobre el camino y cada metro se sentía más pesado que el anterior. En un momento, el sonido de esos pasos se acercó, tanto que me pareció escuchar cómo se quebraban ramas pequeñas a mi altura. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba imaginando nada. No frené, no podía. La neblina me pegaba en la cara como si fuera humo frío y el manubrio me vibraba en las manos. En un punto sentí que la llanta delantera patinó en tierra suelta y casi me fui de lado. Metí el peso al otro lado por puro instinto y la bici volvió a agarrar. En ese mismo segundo, a mi derecha, escuché cómo se partía una rama seca, no muy gruesa, pero cerca, demasiado cerca, como para que fuera el viento. Seguí sin voltear. No quería darle una forma a lo que fuera que iba ahí. Me repetí que podían ser mis nervios, que a veces el sonido de la propia bicicleta se revierte con la neblina y parece otra cosa. Pero entonces apareció otro ruido que no era mío. Un resuello raro, agitado, como cuando alguien corre y respira a bocanadas cortas, desacompasadas. A ratos era más fuerte, a ratos se perdía, como si avanzara entre los mezquites y las hierbas, subiendo y bajando pequeñas zanjas a la par de mí. Apreté los dientes y seguí pedaleando. Las piernas me ardían y empecé a sentir un calambre en el muslo izquierdo, a la altura de la rodilla. El sudor me corría por la espalda, pero por fuera la chamarra estaba helada. Me dije, faltan 2 curvas y ya se van a ver las luces del pueblo. Lo pensé para no desbaratarme. La terracería hace una bajadita antes de la última curva. Yo iba a dejarme ir para ganar velocidad, pero tuve miedo de perder el control y caer. Así que controlé un poco el freno trasero, lo suficiente para no derrapar. En esa bajada, el sonido en el monte cambió. Dejó de ser un correteo a mi lado y pasó a sonar atrás de mí, como si lo que fuera hubiera dado un brinco torpe y ahora viniera por el centro, entre las 2 orillas de plantas. No sé cómo explicarlo. Era como si hubiera decidido tomar la misma línea de la terracería, pero fuera de la terracería, por el matorral, pegado a mis espaldas. Ahí sí me ganó el pánico y miré apenas por encima del hombro, una fracción de segundo. No vi nada definido.
Solo vi neblina moviéndose y unas sombras bajas, como si algo se ocultara justo cuando yo volteé. Y sin embargo sentí, clarito, que no iba solo. No era la sensación vaga de estar observado. Era físico, como si trajera a alguien corriendo a un par de metros, intentando seguir el ritmo. Ese tipo de sensación que te hace endurecer el cuello y levantar los hombros sin querer. Llegué a la curva. Está marcada por un árbol seco, retorcido, que todos en el pueblo ubicamos. De día no tiene nada especial. De noche parece una mano abierta contra el cielo. La rebasé y entonces se escuchó otra vez ese resuello, esta vez más cerca, y algo como un golpe contra el suelo, un tropezón. Me imaginé, no quise, se me vino solo, unas manos apoyándose en tierra para no caer, barriendo piedras, arrancando un poco de pasto, y una idea me cruzó la cabeza y me heló de golpe. Si eso se cae, alcanza la terracería, y si alcanza la terracería, me toma del tobillo. No sé de dónde me salió fuerza, pero me levanté del asiento y pedaleé parado, como nunca, con todas las ganas. Sentí la cadena tensarse y supe que si se salía en ese momento, me iba a ir directo al suelo. El manubrio chirrió. Las llantas brincaban en cada piedra. Me ardieron los pulmones. De pronto, vi una mancha amarilla al frente. La lámpara del pórtico de Don Mauro, la primera casa. No se veía nítida por la neblina, pero estaba ahí. Ese puntito fue como un salvavidas. Fijé los ojos en la luz y todo lo demás dejó de existir. No pensé en nada más que en llegar a ese rectángulo de claridad. Los pasos o lo que fueran se mantuvieron al mismo ritmo unos segundos más. Y después desaparecieron, sin transición. No hubo un último crujido ni un último resuello. Simplemente dejé de oírlos. Solo me quedé con el sonido de mis llantas aplastando la terracería y con mi propia respiración, que me sonaba a golpes en los oídos. Pasé frente a la casa de Don Mauro sin detenerme. Tenía la puerta entornada, como siempre. El perro que él tenía se levantó del escalón, soñoliento, y empezó a ladrar hacia el camino. No a mí. Ladró mirando hacia la neblina del tramo por donde yo venía, echando el cuerpo para atrás, con ese brinquito inseguro que hacen los perros cuando no reconocen lo que oyen. Eso me aflojó las piernas. Seguí, pero ya no tan rápido. Las luces del pueblo empezaron a dibujarse entre la bruma. Escuché, a lo lejos, música baja en una casa. Después, un carro viejo pasando por la calle principal. El mundo volvió, y con el mundo me cayó el peso de lo que acababa de sentir. Me di cuenta de que tenía la mandíbula apretada a dolor y aflojé de golpe. Me tembló la mano. La posta del freno me marcó una línea pálida en el dedo. Tenía los labios resecos, y cuando los pasé con la lengua me supieron a metal. Entré a la calle de mi casa y me bajé de la bicicleta antes de llegar al portón. No quería llegar jadeando, ni que mi mamá me viera con la cara que traía. Apoyé la bici en la pared y respiré hondo varias veces, sin éxito. Las manos seguían temblándome. Me quedé un momento quieto, escuchando si algo, lo que fuera, me había seguido hasta ahí. No escuché nada, solo el televisor encendido adentro. Empujé la puerta y pasé. Mi mamá estaba sentada en el sillón, envuelta en una cobija. Me dijo que ya era hora, que por qué tan tarde. Le contesté cualquier cosa, que nos entretuvimos, que la neblina, que vine por la terracería porque era más corto. Me miró con ojos entornados y me dijo que me pusiera un suéter. Nada más. Yo asentí. Fui al cuarto, dejé la bici recargada donde siempre y me quedé parado, a oscuras, con el corazón todavía acelerado, sin querer sentarme en la cama, porque no quería estar de espaldas a la puerta. Al final me senté igual, de frente con los pies en el suelo. Así estuve un rato escuchando. Cualquier ruido me hacía brincar. El tronido del techo, el roce de una bolsa, un motor lejano. Dormí como pude, a ratos. Cuando amaneció,
Lo primero que hice fue revisar la bicicleta. La cadena estaba en su sitio, pero muy tensa. Le pasé un trapo y vi polvo pegado con humedad en las herraduras, con pequeñas piedritas atrapadas. Era normal, pero a mí me pareció una prueba de lo que había pasado, como si el metal también recordara. Desayuné sin hablar mucho. Mi mamá me preguntó si iba a salir. Le dije que no. A media mañana, mi primo vino a buscarme para ir a patear un rato al llano. Le conté por encima que me había dado miedo volver por el monte con neblina. Me dijo que sí, que a veces se pone pesado, que los grillos se callan y uno siente raro. No le conté lo otro. No sabía cómo decirlo sin que sonara a invento, o a que yo había confundido un toro, un perro, un borracho. Dejé que el tema muriera ahí. Por la tarde, la neblina se levantó y el sol salió un poco. Yo no quería, pero terminé convenciéndome de ir, nada más un tramo corto, a ver el camino con luz. No dije nada en mi casa. Me subí a la bici y avancé despacio hasta la entrada del milpa. Desde ahí se veía más claro. Al fondo, el árbol retorcido marcaba la curva. Todo estaba en su lugar. El aire olía a tierra mojada y a hojas. Nada amenazante. Me bajé a la altura donde, la noche anterior, me detuve la primera vez, cuando eso cruzó. Busqué en el suelo algo que me dijera que no me lo había imaginado. Huellas, marcas, cualquier cosa. La terracería, como siempre, estaba pisoteada por camionetas, bicicletas, botas. Imposible distinguir. Me pasé a la orillita, al monte bajo. Ahí sí vi varias marcas recientes de plantas aplastadas y tierra removida, no muy profundas, como si alguien hubiera pasado con prisa. Y había algo más. Sobre un pedazo de pasto húmedo, vi una marca alargada, curva, como de algo que se apoyó con peso y se arrastró un poco, dejando un rastro en forma de media luna. No era la huella de un zapato. Tampoco podía decir que fuera una mano. Si me preguntan, hoy no podría dibujarla. Lo que recuerdo es la impresión que me dejó, que algo se sostuvo ahí apenas un segundo para no caer. Me quedé mirándola un rato, con el estómago apretado, y luego volví a la bicicleta. No sentí que ganara nada quedándome más. Empecé a regresar al pueblo y a medio camino escuché a lo lejos un grupo de chachalacas, ruidosas como siempre. Eso me bajó la tensión. El mundo estaba en orden otra vez. Aún así, evité volver por ahí cuando empezó a oscurecer. Me fui por la otra ruta, la que da vuelta por el bordo. Más larga sí, pero con la vista abierta hacia las primeras luces de la carretera. Esa noche dormí mejor, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a oír el resuello. Me pasaba que, al quedarme dormido, sentía que algo aceleraba a mi lado y me despertaba con el corazón en la boca. Me calmé diciéndome que era normal después del susto. Los días siguientes, cada que pasaba cerca del milpa, de día, aclaro, notaba cosas que antes no me llamaban la atención. Tramos de silencio más largos que otros, pájaros que evitaban cierta franja del monte, perros que guiaban a sus dueños por la terracería, pero cruzaban al otro lado justo antes de la curva. Puede ser que yo ya estuviera sugestionado, lo sé. También sé que la mente agarra cualquier detalle y lo acomoda para que encaje en lo que temes. Pasó una semana y ya casi había logrado guardarme la historia. No la olvidé, pero me la empecé a contar con palabras menos fuertes, como si con eso la hiciera más normal. Hasta que una tarde, yendo al tianguis, me encontré a don Mauro sentado afuera de su casa. Me saludó y me dijo, como quien no quiere la cosa, que su perro andaba ladrando mucho algunas noches, pero no a las motos ni a los coches, que a veces ladraba mirando a la milpa y luego se metía a la casa con la cola entre las piernas. Yo asentí sin decir nada. Él siguió con otros temas, pero yo me quedé clavado en lo que había dicho. Ese perro, cuando pasa una persona, se le va encima moviendo la cola. No se mete.
Aquello no era persona, o si lo era, no se comportaba como tal. Con el tiempo dejé de pasar por ese tramo solo. Si me tocaba regresar tarde, le hablaba a mi primo para acompañarnos, o me esperaba a que pasara alguien más. Varias veces me dijeron que estaba exagerando. Puede ser. Yo preferí que lo pensaran. Años después, ya con 19, lo intenté de nuevo de noche con 2 amigos, por no quedar como miedoso. Llevábamos lámparas, y aún así, al acercarnos a la curva, los 3 bajamos la voz sin ponernos de acuerdo. No pasó nada, ni un ruido raro, nada. Y sin embargo, al volver cada uno a su casa, me di cuenta de que yo había pedaleado mirando de reojo al monte todo el tiempo, esperando escuchar ese resuello quebrado. No apareció. No lo necesitaba para estar ahí conmigo. Hoy tengo 36 años. No vivo ya en el pueblo, pero vuelvo a ver a mi mamá y a mis tíos. Paso por la terracería de día, cuando el sol está alto y se ven los surcos del milpa bonitos, ordenados. A veces me estaciono un minuto a la altura del árbol retorcido. No me bajo, solo miro. Me acuerdo del frío en la cara, del golpe de la cadena cuando pedaleé de pie, de la respiración rara que me perseguía. Y sobre todo, me acuerdo del instante en que dejó de sonar, no porque se alejara, sino como si hubiera entendido que yo ya no iba a voltear. No le pongo nombre. No digo que fuera un animal, ni una persona, ni algo más. Lo que me alcanzó esa noche fue una sensación que no he vuelto a tener, la de ser observado desde muy cerca por algo que no me reconocía como parte de lo normal. No me tocó, no me habló, no me hizo nada, pero me dejó una marca, el recuerdo preciso de la tierra removida a la orilla del camino y de esos 2 puntitos de luz en medio de la neblina. No sé si algún día volveré a ver lo que sea que era, pero sé que todavía está ahí. No sé si fue casualidad o si alguien lo planeó, pero esos 3 días seguidos marcaron todo lo que pasó después. Vivíamos en una casa sencilla en Tepic, mi hermana Elena y yo. Teníamos una rutina tranquila. Ella trabajaba en una tienda de ropa, yo en una papelería a unas calles de distancia. No éramos de meternos en chismes, pero en el barrio uno acaba enterándose de todo, quieras o no. La primera mañana salí para ir al trabajo y vi un paquetito en el escalón de la puerta. No estaba tirado como basura, estaba puesto justo en el centro, como si lo hubieran acomodado. Era un pedazo de tela vieja, amarrado con un hilo rojo fuerte. Cuando lo abrí, había tierra seca, como de maceta olvidada, mezclada con lo que parecían cabellos largos y oscuros. También un pedacito de vidrio roto, pequeño, como de botella verde. No le di vueltas. Pensé que algún niño del barrio andaba jugando. Lo tiré a la basura y me fui. La segunda mañana, otro paquete igual. Misma tela, mismo hilo, solo que esta vez el interior tenía pedazos de algo quemado, con un olor a aceite rancio que me revolvió el estómago. Ahí ya me pareció raro. Elena me dijo que lo dejara y que no lo tocara, pero tampoco hizo nada. La tercera mañana, otra vez. Ya no era casualidad. Le conté a doña Clara, la vecina de enfrente. Ella se asomó desde su reja, vio el paquete y frunció el ceño. Me dijo bajito: si yo fuera tú, no metía eso a la casa. No me explicó más, solo se quedó mirando cómo lo recogía con una bolsa y lo tiraba. Me quedó esa sensación incómoda, como cuando alguien te advierte algo y no quiere decirte por qué. Esa misma semana, Julio, el novio de mi hermana, empezó a aparecer menos. Siempre tenía una excusa, que el trabajo, que estaba cansado, que tenía que ayudar a un amigo. Elena decía que no era nada, pero yo notaba que la estaba evitando. Luego empezaron las cosas raras dentro de la casa.
Las plantas de la entrada, que siempre estaban verdes porque Elena las cuidaba, se pusieron amarillas en pocos días. Una noche, mientras veíamos la tele, se oyó un golpe en el pasillo. Un cuadro se había caído solo y no había viento ni nada. El vidrio se partió en varios pedazos y Elena 2 veces se despertó diciendo que tenía un sabor metálico en la boca. Le encontré unas manchas moradas en el brazo, como moretones pequeños. Ella dijo que quizá se había golpeado dormida, pero no recordaba nada. Yo intentaba no pensar demasiado, pero una noche lo vi. Eran como las 10:30. Estaba por cerrar la cortina cuando escuché 3 golpecitos suaves en la puerta. Miré por el postigo y, al otro lado de la calle, estaba Teresa. No se movía, no hablaba, solo miraba directo hacia la casa. La luz amarilla del poste le daba un tono raro a la cara y me pareció que ni parpadeaba. Me quedé ahí, sin abrir ni decir nada, hasta que bajé la mirada un segundo y cuando volví a mirar ya no estaba. Teresa había sido amiga nuestra en la secundaria, pero desde hacía años casi no nos hablábamos. La última vez que supe de ella fue por un malentendido con mi hermana, algo que nunca se aclaró. Semanas después, Julio terminó con Elena. No dio explicaciones, solo dijo que no podía seguir. Mi hermana se encerró en su cuarto 2 días y yo trataba de no preguntar demasiado. Fue doña Clara quien me contó, con ese tono que usan los vecinos cuando ya saben más de la cuenta. Ahora anda con Teresa. Hasta ahí, lo que teníamos era una historia triste y un montón de coincidencias incómodas. Pero lo que vino después fue lo que me dejó pensando que nada de esto fue coincidencia. Pasaron unas semanas en las que intenté no pensar en nada de eso. No había vuelto a ver a Teresa y los paquetes dejaron de aparecer. La casa estaba más tranquila, pero Elena seguía apagada. Aunque ya salía a trabajar, había perdido ese ánimo que siempre tenía. Un viernes por la tarde salí a comprar pan y me crucé con Julio. Iba en moto, con casco, pero me reconoció y levantó la mano para saludar. No sé por qué, pero esa sonrisa suya me incomodó. No era la sonrisa de alguien que está feliz, era más como de yo sé algo que tú no sabes. A los pocos días empecé a notar a Teresa otra vez. No parada frente a mi casa como aquella noche, sino en la calle, siempre con prisa. La vi una vez salir de la tienda de abarrotes cargando solo una botella de agua, como si hubiera entrado para no estar en la calle. Otra vez, desde la ventana del autobús, la vi caminando por la acera, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Fue en el mercado donde entendí que algo estaba mal. Estaba pagando unas verduras cuando la escuché detrás de mí. Su voz ya no tenía el tono firme de antes, sonaba baja, quebrada. Me giré y casi no la reconocí. Tenía ojeras profundas, la piel pálida y un cabello que antes llevaba bien arreglado, ahora estaba recogido a la carrera. Lo más extraño fue que, al verme, no dijo hola, ni sonrió. Solo me miró, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Yo estaba por preguntarle cómo estaba, pero ella se dio la vuelta y se perdió entre los pasillos del mercado. Y ahí, mientras me la imaginaba alejándose, me fijé en algo que me dejó fría. Un hombre con una gorra negra la seguía a unos pasos. No era Julio, pero no dejaba de mirarla. Esa noche, casi a las 11, me despertó un ruido en la calle. Me asomé por la ventana y vi a Julio afuera de la casa de Teresa golpeando la puerta con insistencia. No gritaba, pero se le veía agitado, como exigiendo que le abrieran. Me quedé observando hasta que una luz se encendió en el interior. No vi quién abrió, pero Julio entró y la luz se apagó. Los días siguientes, los rumores se multiplicaron. Que Julio la llamaba a cada rato para saber dónde estaba, que se aparecía en su trabajo y la esperaba afuera, que un día discutieron en plena calle y Teresa salió llorando.
Nadie sabía si ella seguía con él o si no podía alejarse. Y en medio de todo eso, algo me dio vueltas en la cabeza. Desde que Julio estaba con Teresa, mi puerta había quedado limpia. Ni un solo paquete, ni nada raro. Era como si la atención se hubiera mudado de lugar. Un domingo, mientras regaba las plantas, unas nuevas que intentaban crecer donde las anteriores se habían secado, vi pasar a Teresa por la acera de enfrente. Caminaba rápido, con una bolsa de pan bajo el brazo. Me vio, pero no intentó saludar. Lo que sí hizo fue mirar hacia atrás 2 veces, en menos de 10 pasos, y justo antes de doblar la esquina, noté que una parte de su falda estaba rota, como si alguien la hubiera jalado con fuerza. Esa imagen me acompañó toda la tarde. No sé por qué, pero sentí que, de alguna forma, lo que ella había dejado en mi puerta, o quien fuera que lo dejara, se le había devuelto. No tenía pruebas, pero la sensación era tan fuerte que me quitó el sueño. La última vez que la vi fue 3 meses después. Yo salía temprano para el trabajo y pasé frente a su casa. La fachada estaba igual de descuidada que siempre, pintura gastada y manchas de humedad. Pero lo que llamó mi atención fue la puerta. Estaba cerrada con 2 candados grandes, uno arriba y otro abajo, como si nadie quisiera que se abriera ni por accidente. Me quedé ahí un momento, escuchando el silencio de esa calle. No se oía televisión, ni voces, ni pasos, solo el ruido lejano de un perro. Seguí mi camino, pero al dar vuelta me encontré pensando en algo que no me he podido sacar de la cabeza desde entonces. No sé si alguien se lo devolvió, o si simplemente el mal no sabe a quién pertenece. Hay recuerdos que uno guarda sin querer, aunque pasen los años. No importa si intentas olvidarlos, se quedan ahí, como una foto mal revelada que cada tanto vuelve a la cabeza. Yo tenía 10 años cuando pasó esto, y todavía puedo ver la escena si cierro los ojos. Vivíamos en una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo de Veracruz. Mi papá trabajaba embarcado y podía pasar meses fuera, así que la mayoría del tiempo éramos mi mamá, mi hermana mayor, mi hermanita recién nacida y yo. Aquella tarde hacía un calor pegajoso. El aire apenas se movía y todo parecía lento. Mi mamá estaba en la cocina preparando agua fresca y nosotros en la sala, medio aburridos. Ella nos pidió a mi hermana y a mí que bajáramos unos cubos vacíos a la bodega. No era nada raro. La bodega estaba en la parte de abajo, al fondo de la casa. La bebé se había quedado dormida en el cuarto de arriba, con la ventana abierta y la cortina delgada moviéndose apenas con la brisa. Bajamos los cubos, hablando de cualquier cosa, cuando escuché algo que no encajaba con esa tarde tan quieta. La puerta principal se abrió despacio, con ese crujido largo de la madera que yo conocía bien. Me detuve un segundo, mirando hacia la entrada desde donde estábamos. Pensé que era mi abuela, porque a veces venía sin avisar, pero no escuché sus pasos ni su voz saludando. En cambio, lo que se escuchó fue raro. Una voz de hombre baja, como si hablara con alguien, pero no entendí ninguna palabra. No sonaba como eco normal, era más como si viniera desde adentro de un tubo, distorsionada. Me quedé callado, intentando identificarla, y vi que mi hermana también estaba escuchando. Lo siguiente fue todavía más extraño. Esa voz empezó a subir las escaleras, despacio, escalón por escalón, y junto al sonido de la voz se oía algo más, como si tela húmeda se rozara contra la pared. Yo no sé por qué hice lo que hice, pero sentí la necesidad de subir corriendo, dejando a mi hermana atrás en la bodega. Apenas llegué a la mitad de la escalera, me detuve en seco. No era mi abuela, no era nadie que yo conociera. Ahí, a pocos escalones por encima, había algo inclinado hacia adelante,
usando las manos para apoyarse en los escalones como si no supiera caminar normal. Sus brazos parecían demasiado largos para su cuerpo. Me quedé congelado. No recuerdo haber respirado. La luz que entraba por la ventana de la sala le daba de lado, y aunque intenté enfocar la cara, no vi rasgos claros. Parecía lisa, como si estuviera borrosa o cubierta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché a mi hermana gritar mi nombre desde abajo. En ese mismo instante, arriba, sonó un golpe seco, como si la cuna se hubiera movido contra la pared. Seguí corriendo hasta el cuarto de la bebé, con el corazón golpeándome en las orejas. Cuando entré al cuarto, lo primero que vi fue a mi mamá, parada junto a la cuna, mirándome con una mezcla de susto y confusión. La bebé estaba despierta, con los ojos muy abiertos, mirando fijo hacia la puerta, no hacia nosotros. La cortina de la ventana estaba torcida, como si alguien la hubiera jalado y se hubiera quedado enredada en el gancho de metal del marco. Mi mamá me preguntó qué pasaba, pero yo no podía contestar. Sentía la garganta cerrada, como si hubiera corrido 1 kilómetro. Mi hermana llegó detrás de mí, todavía agitada, diciendo que había escuchado la cuna golpear la pared desde abajo. Revisamos la casa entera. No había nadie. La puerta principal estaba cerrada, pero la madera del marco seguía vibrando un poco, como cuando la abres y la dejas caer sin fuerza. Esa noche costó dormir. Yo trataba de convencerme de que tal vez lo que vi en la escalera había sido una sombra rara, o que la voz venía de la calle y se coló por la ventana. Pero entonces, ya casi a medianoche, escuché algo que me quitó el sueño por completo. Pasos lentos sobre el techo. No era el golpeteo irregular de un animal. Sonaba como algo pesado, que caminaba y se detenía justo encima de mi cama. Me quedé quieto, mirando el techo oscuro, y después vino un sonido más suave, pero que me heló. Un golpeteo rápido, como uñas tocando la madera. Duró unos segundos, se detuvo y no volvió. Al día siguiente, nadie mencionó nada. Ni mi mamá ni mi hermana dijeron una sola palabra sobre lo que pasó. Yo tampoco quise insistir, pero durante semanas me aseguré de que la ventana del cuarto de la bebé estuviera cerrada cada noche. Nunca volvimos a dormir con la ventana abierta.